Bueno, muy buenos días. Hoy empezamos una nueva sección y vamos a hablar de teoría de números. ¿Listo? Entonces, vamos a darnos cuenta eh, que la teoría de números es muy importante, en particular para completar algunos de los elementos que necesitamos para desarrollar sistemas criptográficos. Entonces vamos a hablar de aritmética modular. Entonces, ¿qué es eso de aritmética modular? Básicamente vamos a definir unas operaciones aritméticas que van a tener sentido sobre un conjunto bien particular, que es el conjunto de los números que son congruentes. Entonces vamos a darnos cuenta que muchas de esas operaciones se parecen a las operaciones que hacemos en la aritmética usual, eh, pero algunas de esas van a cambiar un poco. Entonces vamos a definir el conjunto de objetos sobre los cuales vamos a operar en primera instancia. Entonces sea n un entero positivo. Listo, entonces lo primero que hacemos es que seleccionamos un n natural, entero. Listo, entonces fijamos ese n y vamos a denotar el conjunto, este conjunto conformado por los enteros 0, 1, 2 hasta n menos 1 por z de n. Listo, entonces vamos a decir que esto pues va a ser este conjunto de numeritos. Entonces vamos a considerar dos enteros x y vamos a decir que los dos enteros son el mismo, que los dos enteros son el mismo. Entonces, básicamente no vamos a distinguir entre los dos enteros, son el mismo. Si x y y difieren por un múltiplo n. Por un múltiplo n. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que si yo puedo escribir x como y más un k veces un elemento k por n, k estando en los enteros, k estando en los enteros, este k, entonces estos dos números van a ser iguales. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos, primero definimos este conjunto con unos enteros, y ese conjunto es un conjunto finito, cuyo tamaño está determinado por la selección de n. En particular tiene todos los números entre 0 y n-1. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo voy a decir que dos enteros van a ser el mismo entero si uno de los enteros se puede escribir como el otro, más un múltiplo entero de n. Entonces, ok, pensemos en nuestro reloj, un reloj con 4 horas. Entonces, por ejemplo, la 1
y la 5 van a ser iguales, porque 1 se puede escribir como 5 menos 1 veces 4. Entonces, este sería nuestro K, este sería nuestro N, y pues este es X y este es Y. Entonces lo que estamos diciendo es que bajo la perspectiva de un N igual a 4, el 1 y el 5 se refieren al mismo número, no los vamos a distinguir. Listo, entonces esto que acabamos de decir lo vamos a escribir de una manera particular. Y esto lo vamos a escribir como X vamos a decir que es igual a Y cuando lo observamos a través de la óptica del módulo N. ¿Listo? Entonces, si tenemos esto de acá, esto es equivalente a que X se puede escribir como Y más un múltiplo de N y ese múltiplo en los enteros. Estas dos cosas van a referirse a lo mismo. Y vamos a decir que X y Y son congruentes. Entonces, en nuestro lenguaje común, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de congruencia? Que miden lo mismo, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a decir algo parecido. Son lo mismo, entre comillas, bajo la perspectiva del módulo N. ¿Por qué el módulo? Es el mismo módulo que nosotros utilizamos en computación, ¿no? El residuo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, le calculamos 1, si calculamos 1, 5, 1 módulo 4 para este ejemplo, eso sería igual a calcular 5 módulo 4. ¿Por qué? Este módulo es 1 y este módulo es 1 porque es el residuo de la división. Entonces, desde esta perspectiva, desde la perspectiva del 4, de este reloj de 4 horas, esos números serían iguales. Entonces, damos algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿será que 38 es congruente con 3 módulo 5? Entonces, si son congruentes es porque 38 se debe poder escribir como algún múltiplo, bueno, como 3 más un múltiplo de 5. ¿Listo? Entonces, ¿será que ese múltiplo existe? ¿Qué deberíamos poner acá? Entonces, ¿será que existe un número que multiplicado por 5 y sumado con 3 de 38? Pues claramente existe, ¿no? Si hacemos k igual a 7, entonces 38 lo podríamos escribir como 3 más 7 por 5. Entonces, desde existe ese 7, como existe ese 7, 38 sería congruente con 3 módulo 5. ¿Listo? ¿Cómo podría hacer esto, no? Esto lo podría hacer de una manera alternativa, tal como lo hice acá, utilizando la noción de módulo. ¿Qué pasa si calculo 38 módulo 5? Yo sé que el residuo de la división entera con 5, si hago división entera me daría 7. 7 por 5, 35. El residuo me daría 3. Por otro lado, que es 3 módulo 5. 3 módulo 5. Aquí realmente lo que estoy escribiendo es 38. Lo puedo escribir como 7 por 5 y el residuo, que es lo que me queda acá, sería 3. Y acá el 3 lo puedo escribir como 0 por 5 y el residuo que me queda es 3.
¿Listo? Ok. Es otra forma alternativa y lo que veo es que bajo la óptica del módulo, bajo la perspectiva del módulo 5, en un reloj de 5 horas, la hora 38 y la hora 3 son iguales. Es decir, puedo hablar de que son congruencia o que existe congruencia entre dos enteros bajo la perspectiva de ese módulo. Otro ejemplo, por ejemplo, será que menos 3 es congruente con 11 módulo 14. Entonces, a ver, eh, son congruentes si menos 3 se puede escribir como un múltiplo de 14 sumado con 11. Entonces, 11 más un k por 14. ¿Qué k podría usar yo? Recuerden que k está en los enteros. ¿Qué número podría poner acá para que esta ecuación se tenga, para que esta igualdad se tenga? Entonces, si pongo k igual a menos 1, por ejemplo, daría 11 menos 14, que sería igual a menos 3, ¿cierto? Entonces, si existe un k tal que, eh, esos dos números son congruentes. ¿Listo? Ok. Listo. Entonces, eh, ¿para qué nos sirve esto? Ahorita vamos a verlo, pero existen diferentes conjuntos que se pueden escoger para z sub n. ¿Qué tiene que ver esto del z sub n con esto que acabamos de definir de la congruencia entre dos números? Entonces, el z sub n nos denota el conjunto de enteros entre 0 y n-1, conjunto de enteros finito. Cuando nosotros hablamos de la congruencia, en última nos estamos parando en ese conjunto de enteros. Miren que aquí estamos operando en el módulo y cuando operamos en el módulo, por ejemplo, en este caso los números que nos pueden dar están como resultado son 0, 1, 2, 3 y 4, que habíamos definido que era z sub 5. Entonces, cuando verificamos si los números son congruentes, en últimas estamos viendo si los números pertenecen a este conjunto de acá y si son el mismo número dentro de ese conjunto. ¿Listo? Entonces, existen diferentes conjuntos que se pueden escoger para z sub n. Diferentes conjuntos que se pueden escoger para z sub n. Ok, pero por omisión vamos a escoger el conjunto con los elementos entre 0 y n-1. Ya vamos a ver qué es eso. Con elementos entre 0 y n-1. ¿Listo? Entonces, ¿qué queremos hacer cuando definimos z sub n? Básicamente queremos definir el conjunto que nos dé eh, los eh, resultados del módulo. Déjalo así. Entonces podríamos escoger elementos que fueran desde n hasta n-2 o desde 2 hasta 2 por n menos 1. Desde 2 por n desde 2 por n hasta 3 por n menos 1. Y básicamente esto se refiere a lo siguiente. Si queremos describir en un reloj de 4 horas los números, podríamos hablar de los números 0, 1, 2 y 3 de esas horas. O podríamos hablar de las horas
4, 5, 6 y 7. Simplemente es una cuestión de cómo etiquetamos las horas, ¿no? Esto es igual a esto y esto es igual a esto, este es igual a este y este es igual a este. Entonces, en últimas podríamos describir los resultados de las horas hablando de 0, 1, 2 y 3, o de 4, 5, 6 y 7, bajo la perspectiva del módulo 4. El 0 sería congruente con 4, módulo 4, y el 1 sería congruente con 5, módulo 4, y el 2 sería congruente con 6, módulo 4, y el 3 sería congruente con 7, módulo 4. Entonces, da lo mismo hablar de estos números de acá que hablar de estos números de acá, porque en últimas, bajo la perspectiva del módulo 4, esos números son lo mismo. ¿Listo? Pero por omisión vamos a quedarnos con los números entre 0 y n menos 1. ¿Listo? Entonces, ok. Y en general vamos a tratar de escribir completo. Es decir, que x es congruente con y módulo n. La congruencia es una forma de poder coger todos los enteros, todos, mírenlos, aquí están todos los enteros, todo el conjunto de enteros, y pasarlos a un conjunto finito, ¿cierto? Entonces, yo aquí tengo todos los enteros, y cuando los paso, o cuando yo estudio su congruencia a través de la óptica del z sub n, o este n de acá, o el módulo, pues me quedan los números entre 1, me quedan números entre 0, 1, hasta n menos 1. ¿Listo? Y eso es lo que está pasando acá. Entonces, yo simplemente estoy caracterizando todo el conjunto de enteros a través de un conjunto finito de números. ¿Listo? Y vamos a decir que el módulo n se puede omitir cuando es claro en el contexto. Entonces, en vez de escribir todo esto de acá, pues puedo decir que el mod n se puede omitir cuando es claro el contexto. Ok, entonces ya tengo el conjunto con el cual estoy trabajando, ¿cierto? Entonces lo que hice conceptualmente a través de la noción de congruencia fue pasar de un número infinito de enteros a un número finito de enteros. Ok. Vamos a estudiar mejor este mapeo que estamos construyendo acá. ¿Listo? Entonces, cada entero x es congruente con algún z sub n. Con algún elemento de z sub n. Listo, entonces, por ejemplo, si escogemos n igual a 2, ¿qué sería z sub 2? Pues serían todos los enteros, por omisión los vamos a tomar entre 0 y n menos 1, es decir, el 0 y el 1, ¿cierto? Entonces, yo cojo cualquier entero, en particular un entero x. Entonces, x, lo que estoy diciendo arriba es que x es congruente con 0 módulo n, o que x es congruente con 1 módulo n. ¿Listo? Es decir que x se puede escribir como 0 más, recordemos la definición de esto de aquí, de congruencia, es
se puede escribir como 0 más k veces n, o que x se puede escribir como 1 más k veces n. ¿Listo? Entonces, en nuestro caso n es igual a 2. Eso quiere decir que cualquier entero se puede escribir como 0 más k por 2, o que x se puede escribir como 1 más k por 2. ¿Listo? Listo. Si esto se tiene es porque x se puede escribir como 2k, o x se puede escribir como 2k más 1, ¿cierto? Estos números de acá son los pares, y los enteros o son pares o son ¿qué? Impares. Entonces, todos los enteros se pueden entender como los pares, unión los impares. Entonces, los pares, según esto que acabamos de razonar, serían congruentes con 0, módulo 2, y los impares serían congruentes con 0 o con 1, módulo 2. ¿Listo? Entonces, el conjunto de los enteros, cualquier entero que coja, lo puede hacer congruente con algún elemento de z sub n. Por ejemplo, para n igual a 2. Pero veamos si pasa lo mismo para n igual a 3. Simplemente estudiemos eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De z sub 3. Entonces, cuando fijamos un n, definimos un conjunto finito de números asociados a ese n, que en este caso tiene a los números z, 0, 1, 2 y ya nada más, ¿cierto? Porque son los números entre 0 y n menos 1. Ok. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo acá? Entonces, por ejemplo, cojamos un x, el 0. Yo sé que x, a ver, siguiendo el mismo razonamiento de arriba, cogemos un x entero. Y lo que estoy afirmando acá atrás es que x es congruente con 0, módulo 3, o x es congruente con 1, módulo 3, o x es congruente con 2, módulo 3. ¿Listo? Eso quiere decir que x se puede escribir como 0 más k veces 3, es decir, se puede escribir como 3k, o x se puede escribir como 3k más 1, o x se puede escribir como 3k más 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo en últimas? Vamos a coger de nuevo todos los enteros, por ejemplo, que están en la recta. Los puedo representar en la recta. Entonces cojo todos los enteros, por ejemplo, aquí está el 0. Aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el menos 1, aquí está el menos 2, etcétera, ¿cierto? Entonces, a ver. Entonces yo escojo un k igual a 0, por ejemplo. Entonces, ¿de qué enteros? Cuando escojo un k igual a 0, pues me estoy refiriendo a un conjunto de enteros particular, porque se supone que todos los enteros, lo estoy afirmando, o se pueden escribir como esto, o como esto, o como esto. Cuando fijo un k, ¿de qué enteros estoy hablando? Para k igual a 0, entonces, por ejemplo, este entero de acá sería 0, 3 por 0, 0. Este de acá sería 3 por 0 más 1, 1, 1. Este de acá sería 3 por 0 más 2, 2. Entonces estoy hablando, para k igual a 0, estoy hablando de que estoy básicamente trabajando en este conjuntito de acá. ¿Listo? Pero si cambio ya k no 0, sino considero k igual a 1,
Cuando considero k igual a 1, ¿de qué numeritos estoy hablando? Cuando considero k igual a 1, estoy hablando de otro conjunto de números que es particular, ¿no? Pues, por ejemplo, estoy hablando acá, metamos más números, 4, sí, sí. Listo, entonces cuando trabajo con k igual a 1, pues ya no hablo del 0, el 1 y el 2, sino que estoy hablando del el 2, el 3 y el 4 de este nuevo conjunto de acá. ¿Listo? Entonces, para k igual a menos 1, cuando k es igual a menos 1, entonces, y estoy hablando de estoy hablando del menos 3, estoy hablando de el menos, un segundo acá, bueno, cuando k es igual a 1, yo estaría hablando del 3, del 4, aquí tenemos algo que está raro, ¿cierto? Ok, hagámoslo despacio. No, nos queda raro el razonamiento. Para k igual a 1, entonces yo puedo tener x igual a, un x sub 1 igual a 3, un x sub 2 igual a 3 por 1 más 1, 4, y un x sub 3 igual a 3 por 1 más 2, o sea, 3 más 2, 5. Ok, entonces no estoy hablando de ese conjunto que me he marcado, sino de este conjunto de acá. ¿Listo? Ok. Cuando k es igual a menos 1, cuando k es igual a menos 1, pues estoy hablando de un x sub 1 que sería 3 por k, es decir, igual a menos 3. Un x sub 2 que sería 3 por k, es decir, menos 3, más 1 menos 2. Y x sub 3 sería 3 por k, es decir, menos 3 más 2, es decir, menos 1. Entonces voy a trazar el conjunto que estoy hablando acá. Listo. Entonces nos damos cuenta que a medida que variamos el k, ese k nos ayuda a construir subconjuntos de 3 numeritos que van a cubrir toda la línea recta. Entonces, para cualquier entero que yo coja arbitrario, yo siempre voy a poder escoger un k que me va a hacer congruente ese número x con alguno de estos números, 1, 2 o 3. Listo. Entonces, eso es simplemente para ver qué es lo que está pasando cuando nosotros hacemos la noción de congruencia. Entonces, en el caso, por ejemplo, anterior que teníamos, nosotros estamos partiendo el conjunto de los enteros y los estamos asignando a cajitas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el menos 1, el menos 2, el menos 3. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Nosotros cogemos el 0 y el 1 y lo metemos en una bolsita. El 2 y el 3 lo metemos en otra bolsita. El menos 1 y el menos 2 lo metemos en otra bolsita. Y estos numeritos, pues los asignamos al conjunto 0, 1. Entonces, por ejemplo, el 0 es congruente con 0, el 2 es congruente con 0, el menos 2 es congruente con 0. Mientras que el menos 1 es congruente con 1, el 1 es congruente con 1 y el 3 es congruente con 1. Esa era la asignación que decíamos que había entre pares impares. Listo. Entonces, eso es lo que hace la operación de congruencia. Nos coge todos los enteros y nos los mete dentro de unas bolsitas. ¿Listo? De hecho, la operación de congruencia nos genera unas clases de equivalencia. Bajo la operación de congruencia, nosotros podemos hacer bolsitas de números. Por ejemplo, podemos
hacer la bolsita de todos los números que sean congruentes con 1 módulo 3, es decir, los números x tales que sean congruentes con 1 módulo 3 serían aquellos números que se puedan escribir de la forma 3 por k más 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué números serían esos? Por ejemplo, en esa bolsita estaría pues el 1, estaría, si escogemos k igual a 1, nos daría el 4, nos daría el menos 2, por ejemplo, y nos darían todos los números que difieren en un múltiplo entero, o que se pueden escribir como 1 más un múltiplo entero de 3. ¿Listo? Ok. Entonces, cuando se suman o se restan múltiplos de n, cuando se suman o se restan múltiplos de n desde un entero x, para encontrar algún y, en z sub n, se dice que reduciendo x módulo n, y es el residuo. Entonces, esta es una interpretación alternativa de lo que podemos hacer para saber si los números son congruentes. Entonces, por ejemplo, 4 es congruente con 1 módulo 3. Congruente con 1 módulo 3. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que 4 se puede escribir como 1 más k veces 3, de acuerdo a la definición de congruencia. Ok, pero cuando yo quiero saber si son congruentes, una forma para saber si son congruentes es simplemente ir variando el k, ir viendo si esta igualdad se tiene. ¿Listo? Entonces, esa es una forma de hacerlo. Miro k igual a 1, k igual a 2 y veo si esta igualdad de acá se tiene. La otra forma de hacerlo es calcular los módulos. Entonces, si yo calculo 4 módulo 3, ¿qué es lo que tengo por detrás? Yo tengo que, quiero ver cuál es el resultado de coger 4, hacer la división entera con 3 y mirar el residuo, ¿cierto? Entonces, mirar cuántas veces 3 cabe en 4, y mirar lo que queda acá. Si lo que queda, que en este caso es un 1, siendo este k un 1, está acá, es porque los numeritos son congruentes. ¿Listo? Entonces, de alguna manera, lo que yo hago cuando calculo el módulo es hacer una reducción, y eso es lo clave acá, de x a un elemento del conjunto z sub n. Entonces, el módulo se puede entender como una forma de transformar un número a un elemento de z sub n. Entonces, el módulo realiza el mapeo de un x en los enteros al elemento y en z sub n, al cual es congruente.
X es congruente. Es decir, que cuando yo hago el módulo como operación, yo puedo afirmar que X es congruente con Y módulo N. Listo. Otra forma de verlo un poco más gráfica sería simplemente decir, bueno, yo tengo acá 4 fichitas. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? ¿Qué hace el módulo? El módulo lo que hace es decir cuál es el residuo después de que yo quito bloques de 3 elementos. Entonces quito un bloque de 3 elementos. ¿Y cuál fue el residuo? 1. ¿Listo? Entonces, como lo que me quedan son residuos, yo también le puedo poner otro nombre al z sub n y decir que el z sub n es el conjunto de residuos mínimos. Entonces estamos poniéndole distintos nombres al mismo objeto, ¿no? Habíamos dicho que era z sub n, que es el conjunto, que es un conjunto de números entre 0 y n-1, pero bajo la perspectiva del módulo también es un conjunto que tiene los residuos mínimos, los residuos más pequeños que yo puedo tener después de aplicar la operación del módulo. Listo, entonces ya estamos caracterizando el conjunto de trabajo sobre el cual vamos a definir algunos resultados. Pero veamos qué puede hacer con los elementos de ese conjunto de trabajo. Entonces, una cosa que uno se puede preguntar es cómo hacer aritmética sobre los elementos de Zn. ¿Cómo hacer cuentas? Hacer aritmética es hacer cuentas sobre los elementos de Z sub n. Listo, entonces verifiquemos si podemos construir o, o definir algo que nos permita hacer cuentas sobre los elementos de Z sub n. Entonces, ¿qué cuentas queremos hacer? Por ejemplo, la suma, o la resta, o la multiplicación, o eventualmente la división. Entonces, veamos a ver si podemos hacer algunas de esas cuentas sobre los elementos de Z sub n. ¿Cómo podríamos operar sobre los elementos de Z sub n? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo tengo Z sub n, que es un conjunto finito de números, y yo voy a coger un par de números de acá y los voy a sumar. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué quiero? Quiero definir la suma de tal manera que esa suma tenga sentido dentro dentro del conjunto, o la suma de esos elementos tenga sentido dentro del conjunto de los z sub n. Simplemente para la suma. Entonces, pensemos en la suma. Ya sabemos que z sub n lo podemos hacer como un relojito, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas horas tiene ese reloj? Pues básicamente tiene n horas. Entonces, por ejemplo, cojamos esta hora, la 1 y esta hora, las 3, 0, 1, 2 y 3. Entonces cogemos x igual a 1 y y igual a 3. Ok. Entonces, si yo sumo 1 más 3, en mi aritmética usual sería 1 más 3 igual a 4. Pero 4 yo no lo puedo representar en Z4. Entonces, ¿qué hacemos? Como no lo puedo representar en Z4, lo que puedo hacer es decir, bueno, vamos a definir la suma 1 más 3 referente solamente a Z4, es decir,
respecto a Z4, entonces 1 más 3 módulo 4 sería como sumar 1 más 3, que es 4, pero el 4 yo sé que es 0. ¿Cómo obtengo ese 0? Es la pregunta. Pues simplemente hago 4 módulo 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué es qué? El 0. El 4 es congruente con 0 módulo 4. Entonces, de nuevo, lo que quiero hacer es construir la operación de tal manera que las cuentas me cuadren. ¿Qué significa que las cuentas me cuadren? Que yo sume elementos que sean, digamos, que me dejen todo dentro de Z4 y que tenga sentido la suma. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sumaría 3 más 2? 3 y 2 en Z4. Entonces, yo sé que 3 más 2 es como si avanzara acá, como antes si avanzara 3 acá y si avanzara 2 acá. Es como si avanzara 3 y 2, 5. Entonces, hago 3 y después me muevo 1, 2, me da 1. Me debería dar 1 porque esa es la noción natural de sumo. Yo incremento, solo que en Z yo vuelvo otra vez a arrancar como el contador, como el horario. ¿Y cómo obtengo ese 1 de ahí? Entonces yo puedo decir, bueno, que es 2 más 3, 5. Si le saco el módulo 4, me daría 1, que es lo que quiero, ¿no? Entonces, de nuevo, por ejemplo, en este caso, ¿cuál era la suma que teníamos? Que queríamos hacer. Yo quería moverme un 1 y después quería moverme 3. 1, 1, 2 y 3. Vemos que una suma bien definida me debería dar 0. ¿De dónde saco ese 0? Pues simplemente hago la suma usual y le saco el módulo 4. Acá hago la suma usual y le saco el módulo 4. ¿Listo? Entonces ya sé que la suma la puedo definir en términos, la suma de elementos en Z sub 4 la puedo definir como la suma usual, sacándole el módulo. ¿Qué pasará con la resta? Entonces, ¿qué significa la resta en este relojito de acá? Entonces, el ejemplo, ¿qué será 2 menos 3? Entonces, ¿qué es 2 menos 3? Pues intuitivamente sería, yo me muevo 2 acá, y después me muevo 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces, yo quisiera que esta resta me diera 3. ¿Cómo hago para obtener ese 3? ¿Cómo defino la resta de tal manera que aquí pueda obtener ese 3? ¿Listo? Entonces, a ver, si yo restara estos dos números, ¿cuánto me daría en la aritmética usual? Recuerden que queremos restas y sumas y en general operaciones que se queden dentro de Z sub 4 y que sigan una definición, digamos que natural. 2 menos 3 quedaría menos 1, ¿cierto? Entonces, menos 1 lo podemos escribir en Z sub 4. En principio, menos 1 no está en Z sub 4, pero ¿qué elemento es análogo a menos 1 en Z sub 4? Entonces, si hago menos 1, por ejemplo, módulo 4, ¿será que menos 1 lo puedo escribir como... bueno, si hago menos 1 módulo 4, ¿será que menos 1 será congruente con 3? Módulo 4. Es decir, ¿será que menos 1 lo puedo escribir como 3 más algún múltiplo de 4? Si este múltiplo lo escojo como menos 1, esto me quedaría 4 por menos 1, menos 4 más 3, menos 1. Entonces, lo que nos damos cuenta es que si hacemos esto de acá, pues esto daría menos 1. Entonces, para obtener este 3 de acá, yo simplemente puedo calcular el módulo 4 y de esta manera puedo definir la resta. Entonces, ¿qué sería 2 menos 3 en Z4? Sería igual a lo que me da el resultado de 2 menos 3 y le saco el módulo 4 y eso me daría
3. ¿Listo? Entonces, simplemente lo que estamos diciendo acá es que la suma la podemos definir como la suma usual, sacándolo el módulo, la suma usual de los números, la aritmética usual de los números, sacándolo el módulo, la resta también. Bueno, después vamos a definir eso de una manera un poco más digamos que eh, formal, pero por ahora lo que queremos entender es el concepto de esas operaciones aritméticas. Bueno, de nuevo, pues por ejemplo, ¿qué pasaría con la multiplicación? Entonces volvamos a nuestro reloj de 4. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería 3 por 2? ¿Qué es 3 por 2? 3 por 2 es decir, yo tengo, por ejemplo, cajitas de 2, una cajita de 2, y voy a considerar 3 copias de esa. Listo, eso sería 3 acá. Esto sería 3 por 2. Es decir, por ejemplo, yo puedo coger 2 de estas y sacarle 3 copias. 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces, siguiendo el mismo razonamiento, ¿será que yo puedo hacer 3 por 2? ¿Esto qué sería? 3 por 2 igual a 6. Si le saco el módulo 4, me da 2. Entonces, yo puedo definir esta operación como x por y módulo 4, y así podría definir la multiplicación. De nuevo, ¿cuál es la idea de la multiplicación? Yo saco varias copias de uno de los operandos. Hago 3 veces la operación 2. ¿Listo? Pero aquí hay un punto y es, ¿qué sería la división? Que es 3 dividido 2. Yo sé que 3 por 2, bajo la óptica del módulo 2, es 2. Entonces, ¿qué sería 3 dividido 2? O ¿qué sería, por ejemplo, 2 dividido 3? Cuando nosotros estamos en nuestra aritmética usual, esto daría, por ejemplo, 1.5 y esto daría 0.6. Pero yo no puedo representar estos números adentro del computador. Pero si quisiera definir la operación de división, pues debería hacer algo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Entonces, esto de acá no va a tener sentido, no se puede representar dentro de z sub n. Sin embargo, si yo tengo la multiplicación, a mí me gustaría tener la división. Pero ¿cómo puedo definir un operador de división? ¿Listos? Y esa es una pregunta que tenemos que respondernos para poder definir los operadores en este conjunto. Entonces, ¿cómo dividir? Elementos en z sub n. Esta es una pregunta que nos tenemos que responder. Y no necesariamente la respuesta es fácil, como siempre, pero no necesariamente es una respuesta obvia. ¿Listo? Entonces, creo que dejamos por acá simplemente un pequeño repaso. Acabamos de definir un conjunto que es el conjunto de trabajo, que es un conjunto finito determinado por un n entero. Nos dimos cuenta que a través de la noción de congruencia podemos mapear todos los enteros a elementos de ese conjunto z sub n. Y nos dimos cuenta que eso está íntimamente relacionado con la noción de módulo. De hecho, el módulo lo podemos entender como una operación que nos permite coger cualquier entero y llevarlo a elementos de z sub n. Como el módulo por detrás lo que implica es el cálculo de un residuo, eso nos ayuda a renombrar nuestro conjunto como el conjunto de los residuos mínimos, los residuos más pequeños que puedo tener después de la división entera con n como dividendo. Y aparte de eso nos dimos cuenta que el módulo también nos genera unas clases de congruencia, es decir, bajo la noción de congruencia que pusimos acá, que es que dos números difieren un múltiplo entero n, pues nosotros podemos coger todos los enteros y meterlos en bolsitas. Por ejemplo, acá metemos las bolsitas de todos los enteros que son congruentes con 1 módulo 3. Hubiéramos podido construir la bolsita de todos los enteros que son congruentes con 0 módulo 3. De hecho, eso es fácil. Por ejemplo, el 0, el 3, el 6, todos los múltiplos de 3. Y
con congruentes con 2 módulo 3. em, estaría, estos son los congruentes con 1, estos son los congruentes con, estos, perdón, estos de acá son los congruentes con 0 y estos son los congruentes con 1 y estos serían los congruentes con 2, que estaría el 2, le sumo 3, le sumo a eso 3, etcétera. Aquí tengo todos los enteros, ¿listo? Esto nos permite coger los enteros y meterlos en clases de congruencia. Esta noción conceptualmente es importante porque ya no estamos trabajando con todos los enteros, estamos trabajando con un subconjunto de enteros. Y sobre ese subconjunto de enteros nosotros podemos estudiar o construir una aritmética que nos permita operar sobre esos enteros. Y en eso estamos trabajando. Muchas de las operaciones se van a parecer a las operaciones que usualmente utilizamos en nuestra aritmética usual. Esta es una aritmética particular. De hecho, recibe el nombre de aritmética modular. Y nos dimos cuenta que podíamos hacer la suma. Simplemente cogemos los elementos, los sumamos y le sacamos el módulo, la resta, los sumamos y le sacamos el módulo. Así lo podemos definir por lo menos. La multiplicación, algo parecido hacemos, pero teníamos un problema con la división. Porque la forma en la que nosotros dividimos en la aritmética usual nos da resultados que no necesariamente se pueden representar en la aritmética en Z sub. Listo, entonces dejemos por acá y continuamos en el siguiente video. Gracias.